Buenas tardes, mis queridos hermanos. Felices porque hoy iniciamos un nuevo libro, que es el libro de Juan Marcos o de Marcos como más se conoce. Vamos a estudiar Marcos 1 del 1 al 15. El Evangelio según San Marcos fue descuidado por los eruditos del cuarto al décimo siglo de nuestra era porque se creía que era una síntesis del Evangelio según Mateo. Sin embargo, durante el último siglo ha prevalecido la teoría de que Marcos fue el primer evangelio que se escribió y por consiguiente ha sido objetivo de mucho interés e investigación. Él es el más corto de todos los evangelios. Autor y fecha. En el contenido del Evangelio, según Marcos, no se identifica a su autor. Por la tradición cristiana primitiva, se cree que fue Marcos, hijo de María, mujer prominente de la iglesia primitiva. Hechos 12:12. El lenguaje de Primera de Pedro 5:13 da lugar a creer que Marcos fue convertido por la predicación del apóstol Pedro, a quien acompañaba en su ministerio en Babilonia, Roma. Se creía que Pedro fue la fuente de información para que Marcos escribiera su evangelio y se nota algo del carácter decidido de Pedro en el estilo y lenguaje que Marcos usa. Observe, por ejemplo, el uso frecuente que hace de las frases tales como al momento y enseguida. La asociación con Pedro ha dado al libro una credibilidad extraordinaria y nunca hubo duda en cuanto a incluirlo en el canon de las Sagradas Escrituras. Marcos era primo o sobrino de Bernabé, Colosenses 4:10, y anduvo con él y con Pablo en su primer viaje, Hechos 13:5. Sin embargo, se apartó de ellos y regresó a Jerusalén sin terminarlo, lo cual causó una grave diferencia entre Pablo y Bernabé cuando se preparaban para emprender su segundo viaje misionero, Hechos 15:36-40. Años después, en su segunda carta a Timoteo, Pablo hace referencia a Marcos diciendo que él era muy útil en el ministerio, segunda de Timoteo 4:11. Siempre es difícil precisar una fecha exacta, pero hay evidencia de que fue escrito en la década de los 50. Parece que Lucas usó parte de su contenido en la redacción de su evangelio y generalmente se acepta que Lucas escribió en el año 60. Propósito y el tema. Los autores del cuarto evangelio tienen diferentes estilos y definitivos. Marcos hace hincapié en la actividad de nuestro Señor Jesucristo. Aunque menciona sus enseñanzas, no incluye los largos discursos que se encuentran en los otros tres evangelios. El libro tampoco contiene una declaración clara del propósito de Marcos tenía en mente al escribirlo. Se deduce el propósito haciendo una lectura cuidadosa de su contenido. Por la omisión de la genealogía de Jesucristo, uno llega a la conclusión de que no era la intención de Marcos dirigir su libro a los judíos, más bien escribió a los gentiles cristianos, posiblemente a los que había conocido en Roma cuando la visitó con Pedro. Parece que tenía en mente afirmar su fe en Jesucristo, Hijo de Dios, y salvar el mundo y presentarlo no como un gran maestro, sino como el gran ayudador de todos los creyentes del mundo. La estructura del libro, el libro gira alrededor del tema de Jesucristo como siervo y consta de dos divisiones principales: el servicio del Hijo del Hombre 1 al 10, el sacrificio del Hijo del Hombre 11 al 16. Pensemos, ¿quién fue Marcos? ¿Quién ejerció mayor influencia en su vida espiritual? ¿Qué relación sostuvo con Pablo? ¿Cuál es el tema principal del libro? ¿A quiénes se dirigió cuando fue escrito? La presentación de nuestro Señor Jesucristo 1 del 1 al 13. Marcos no menciona el nacimiento de Jesucristo ni su niñez. Comienza de inmediato la presentación del Señor al mundo. Su frase inicia: principio del Evangelio de Jesucristo por los escritos de Pablo, Romano 1:16 y 1 Corintios 15, del 1 al 4. Sabemos que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación y tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En esta expresión sola, Marcos nos da un activo de su propósito. Su libro habla de las buenas nuevas de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el Hijo de Dios.
En su introducción, Marco une la humanidad de Cristo con su deidad. El nombre de Jesucristo es una combinación de Jesús con Cristo 1:1b. Jesús es el Salvador, el que posee salvación a su pueblo por medio de su muerte, Mateo 1:21. Cristo es el Mesías, el ungido de Dios, el que ha de reinar sobre todo el mundo, Salmo 2. Qué título más sublime el que le da. El término Hijo de Dios abarca dos conceptos teológicos acerca de Jesucristo. Habla de su eternidad y su preexistencia. Siempre ha existido y siempre existirá como Hijo de Dios. Este título no le fue conferido cuando se encarnó. El papel del precursor en su presentación, 1 del 2 al 8. Marcos cita al profeta Isaías al hacer referencia al precursor que había de preparar el camino del Señor, Isaías 43. El pasaje citado fue una promesa del Padre al Hijo. El Padre envía a sus mensajeros delante de la faz del Hijo, 1:2. Este mensajero clama en el desierto y su mensaje sería preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, 1:3. Juan ya tenía credenciales bien establecidas, 1:4-5. Bautiza en el desierto, lugar público, el río Jordán, 1:4a y 1:5. Predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Tal llamamiento indica la presencia del pecado y por consiguiente la urgencia de arrepentimiento. El bautismo de Juan no tenía ningún poder para proporcionar perdón. Era un testimonio público del hecho de que el participante se había arrepentido y disfrutaba del perdón que provenía solo de Dios. Era popular, salía a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, 1:5a. Tenía autoridad reconocida, la gente era bautizada por él confesando sus pecados, 1:5b. Se vestía y comía sencillo, concordaba con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo acerca de la humildad, 1:6. Todos estos acontecimientos colaboraron poderosamente en la veracidad de las Sagradas Escrituras. Isaías profetiza estas cosas unos 700 años antes de Cristo y se cumplieron al pie de la letra. Razonemos. ¿Qué significa la palabra evangelio cuando se aplica a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué quiere decir el nombre de Jesús? ¿Cuál es el significado del término de Cristo? ¿Qué credenciales acreditaban a Juan para ser el precursor de Jesucristo? ¿Cuántos años antes de Cristo profetizó Isaías? Juan ensalzó al Señor Jesucristo, 1 del 7 al 8. Primero, reconoció que Cristo era más poderoso que él, 1:7a. 2. No era digno de desatar la correa del zapato, 1:7b. 3. Juan el bautizaba con agua, Cristo bautizaría con el Espíritu, 1:8. Se depende dos lecciones importantes de la acción loable de Juan. En primer lugar, ningún ser creado debe jamás compararse con el Altísimo. Ese fue el error de Satanás, quien dijo a la eternidad pasada: seré semejante al Altísimo, Isaías 14:14. Juan tenía toda la razón. Ninguna criatura es digna de desatar la correa del calzado de Cristo. En segundo lugar, Juan pone de relieve la actitud que debe caracterizar nuestras relaciones interpersonales con nuestro consiervo. Pablo dijo algo parecido en cuando menos en 2 de su carta. Lo expresó muy concisamente en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El momento cumple para Juan 1:9. Luego nuestro Señor Jesucristo de Nazaret al río Jordán para ser bautizado por Juan. El bautizarlo literalmente, Juan presentó públicamente al Señor Jesucristo para el comienzo de su ministerio. Observaciones. Primero, Juan no hizo ninguna señal. 2. Juan nunca llegó a ser rey. 3. Juan murió en infamia. 4. Juan cumplió con cabalidad el proceso que Dios diseñó para él. 5. Juan fue un eslabón clave en el cumplimiento del ministerio de nuestro Señor. 6. Obedecía a Dios
es lo más importante en la vida del creyente. Hay una diferencia bien marcada entre el bautismo de Jesucristo y el bautismo de las otras personas que llegaron a Juan. En cuanto a Cristo, no se dijo nada acerca de la confesión del pecado. Él no tenía pecado que confesar. Hebreos 4:15. Su bautismo significa obediencia a la misión que su Padre tenía para él. Hebreos 10:5-8. El papel del Espíritu Santo en su presentación, 1-10. Se abrieron los cielos y el Espíritu Santo fue visto como paloma descender sobre él, 1:10. La tercera persona de la Trinidad es Espíritu y generalmente no aparece en forma visible. Lo que tenemos en la paloma es un símbolo del Espíritu Santo. En la Biblia aparecen varios símbolos de él. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre las personas para capacitarle a que ejercieran un ministerio específico, pero no moraba en ellas permanentemente como lo hace en la era cristiana. Éxodo 31:3, Juan 14:16-17. Él descendió sobre nuestro Señor Jesucristo para investirle de poder para llevar a cabo su ministerio mesiánico. Hechos 10:37-38. Aunque hay varias referencias al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y algunas inferencias acerca de la Trinidad, esta es la primera expresión clara de ella. La presentación del Espíritu en esta ocasión sublime demuestra la solidaridad que hay en las tres personas de la Trinidad. El papel del Padre y su presentación. 1:11. El Padre se manifestó por medio de una voz que vino del cielo, presentándose en una forma va de acuerdo con su carácter. Dios es espíritu, Juan 4:24, y a Dios nadie le ha visto jamás, Juan 1:18. Lo que él dijo demuestra la unidad entre el Padre y el Hijo y el amor íntimo que hay entre ambos. Siempre había sido su Hijo amado y el Padre siempre se había complacido en él. Las palabras tuvieron un impacto muy especial en esta ocasión porque acreditaban al Señor Jesucristo para que ejerciera el ministerio que estaba a punto de emprender. El mismo apoyo para el Hijo fue expresado frente a la oposición, Mateo 12:18, y su transfiguración 9:7. El pasaje de Mateo 12 es una profecía de Isaías y habla de la multitud de la mansedumbre del siervo de Dios y de la esperanza ofrecida a los gentiles. El papel de su tentación es su presentación, 1:12-13. Marcos nos cuenta 5 características acerca de la tentación de Jesús. Primero, fue impulsado al desierto por el Espíritu Santo, 1:12. Estuvo en el desierto 40 días, 1:13. Era tentado por Satanás, 1:13b. Estaba con las fieras, 1:13c. Los ángeles le servían, 1:13d. Antes de llegar a conclusiones equivocadas, conviene interpretar estos elementos a la luz de los pasajes bíblicos. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Jesucristo es Dios y hombre. La parte humana fue tentada, pero no la divina. El Espíritu, siendo Dios mismo, no lo tentó. Lo impuso al lugar de su tentación. Fue Satanás quien lo tentó. Es menester también tomar en cuenta que aunque fue tentado en todos, según nuestra semejanza, él nunca pecó. Hebreos 4:15. El término teológico impecabilidad hace referencia a eso. Era imposible que nuestro Señor pecara. Es bello observar que los ángeles le servían. Su tentación fue real y verdadera. Parte de ella fue la debilidad que sintió después de 40 días sin comer. Mateos 4:2. Necesitaba consuelo y compañerismo de parte de quienes simpatizaban con él y su causa. Su Padre mostró su amor y su apoyo al enviar los ángeles. El mismo Padre nos socorre a nosotros también en medio de nuestras tentaciones. 1 Corintios 10:13. El triunfo sobre la tentación confirma que Juan, el Espíritu Santo y el Padre habían dicho la verdad. Cristo es el Hijo amado de Dios, el que Juan había de anunciar y a quien el Espíritu había capacitado para su ministerio. Jesucristo comienza a predicar 1:14-15. La presentación al mundo ya había terminado y Cristo había quedado acreditado. Manos a la obra. El Señor
principió su ministerio predicando. Marco aclara dos cosas importantes. La primera, que esta predicación comienza después del encarcelamiento de Juan. La segunda, que se inicia en Galilea. Son detalles importantes porque Cristo ya había llevado a cabo un ministerio en Judea y después pasó a Galilea. Juan 1, 19, 4 al 45. No hay conflictos entre Juan y Marcos. Lo que es muy evidente es que no era el propósito de Marcos narrar los eventos en la vida de Cristo en forma cronológica. El tema de su mensaje era Evangelio del Reino de Dios 1.4 y anunció: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado 1.15. No había nada más que esperar. El rey estaba presente, pero sí estipuló algunas condiciones. Tenían que arrepentirse y creer en el Evangelio 1.15. La palabra arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad e implica que no había una cosa por otra como objeto de su fe. Los tesalonicenses presentan un bonito ejemplo de esto. Es convertirse de los ídolos a Dios. Primera de Tesalonicenses 1.9. Es evidente que hay una relación estrecha entre el arrepentimiento y la fe. El mero hecho de depositar la fe en un nuevo objeto equivale a arrepentimiento. Cristo rogaba a los judíos que se volvieran de su apego a una religión muerta por las tradiciones humanas, a una fe viva en el Mesías que ya estaba presente en persona y le había traído nueva vida y esperanza. Desafortunadamente no aceptaron la invitación, rechazaron al rey y propusieron la oferta del reino de Dios. Tenemos que esperar hasta el cumplimiento de la formación de la iglesia como judíos y gentiles, Hechos 15:14, Efesios 3:6, y la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19:11-16 y Zacarías 14:4 y 12:10. Razonemos según Juan el Bautista de qué manera era superior a él el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el nombre que cumple para Juan? ¿Por qué fue bautizado Cristo? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la presentación de Cristo? ¿Qué palabras pronunció el Padre en la ocasión del bautismo del Hijo? ¿Por qué fue sometido Jesucristo a la tentación? ¿Dónde se llevó a cabo la predicación que Marcos menciona en 1:14-15? ¿Cuál fue el acontecimiento del mensaje? ¿De qué manera se había acercado al reino de Dios? ¿Qué condición impuso Cristo para que sus oyentes recibieran el reino de Dios? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Yo te pido, Dios eterno, en este momento que seas tú ayudándonos, que tu amor, tu presencia, tu misericordia nunca nos deje. Espíritu Santo, te pedimos que cada día, Padre Celestial, nos llene, que cada día, Padre Celestial, nos guíes. Espíritu Santo, te pedimos que tu amor siempre esté con nosotros, que tu presencia, Padre Celestial, nunca nos deje. Señor, que nosotros aceptemos, Padre Celestial, tu evangelio, que nos apartemos del mundo, Padre Celestial, que entendamos, Señor, que o estamos contigo o estamos con el adversario, que aquí no hay medias tintas, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que toques el corazón de cada persona para que ellos, Padre Celestial, cada día, Señor, se acerquen más y más a ti. Te lo pido, Dios eterno, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu amor, tu presencia, tu misericordia nunca nos abandone. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.